Gracias. Ok. Bueno, entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a hablar sobre la comunicación asertiva, que es muy importante para nuestro día a día, ¿cierto? No solamente para el ambiente laboral, sino también para nuestras relaciones sociales y familiares. De pronto, ¿alguno tiene alguna idea de lo que es la comunicación asertiva? ¿Me confirman si me escuchan bien? Erika, ¿ya me escuchas mejor o si me sigues sin escuchar bien? ¿Me escuchan bien? Ser positivo, ser claro. Muchas gracias, Nini, por tu aporte. Bueno, entonces, para iniciar hablando de la comunicación asertiva, primero vamos a hablar sobre lo que es la comunicación, ¿cierto? Bueno, la comunicación es una de las necesidades básicas del ser humano. Está presente en todas nuestras relaciones. Eh, y también en nuestras relaciones organizacionales. Una comunicación eficaz posibilita la satisfacción de las personas, el crecimiento personal y social y también favorece nuestras relaciones interpersonales, ayudándonos a que se fortalezcan más. Y también nos ayudan a establecer, como ya lo dijo Nini, relaciones positivas entre personas. Viviana y Elis que para acá. En un momento, por favor, recuerden tener sus micrófonos apagados, por favor, si no van a participar. Bueno, entonces, como les venía diciendo, ayuda también a establecer relaciones positivas entre las personas y entre los grupos, que son necesarias para el progreso social. Bueno, ahora, todos tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Hay personas que nos comunicamos de una manera determinada y otras que no, y esto muchas veces puede o facilitar o dificultar nuestras relaciones con los demás. Entonces vamos a hablar sobre los tipos de comunicaciones que existen, que son tres en esencia, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar en primer lugar una comunicación de tipo agresiva. Esta comunicación se caracteriza porque las personas tienden a comunicarse de una manera imponente, ¿cierto? Suelen imponer sus ideas sobre los demás, no suelen respetarse tanto los diferentes puntos de vista y buscan siempre tener la razón. Este tipo de comunicación suele deteriorar muy fácilmente las relaciones, ya que genera conflictos, genera discusiones y genera como rencillas entre las personas. ¿Sí? Es importante aclarar también acá que muchas veces cuando se da una comunicación agresiva por parte de una persona, no necesariamente esto quiere decir que sea algo intencional, ¿cierto? Que la persona desee de pronto menospreciar la opinión del otro o poner en una posición menor a la otra persona. No, sino que en muchas ocasiones esto puede tener muchos matices. Uno de ellos es la regulación emocional. Cuando una persona presenta una regulación emocional, o bueno, disminuida, o no tiene control sobre sus emociones, tiende a generar como momentos más explosivos de emociones, generando que se comuniquen de forma de pronto agresiva, ¿cierto? Entre diferentes situaciones que pueden detonar, ya sea un mal comentario, de pronto en ocasiones un insulto o una pelea. Listo. El segundo tipo de comunicación es la comunicación pasiva. Las personas que tienden a comunicarse de manera pasiva son personas que tratan siempre de agradar a los demás, ¿cierto? Generalmente. No suelen expresar sentimientos, no suelen expresar deseos o lo que piensan verdaderamente, sino que suelen evitar todas las discusiones de todo tipo, suelen evitar discusiones de todo tipo y evitan en todo momento el conflicto. Las personas que tienden a comunicarse de manera pasiva dejan de lado sus propias decisiones generalmente
y evaden la interacción con los demás y evitan el contacto visual. ¿Alguien está comentando por chat? No. Listo. Entonces, las personas que tienen una comunicación pasiva también se puede presentar en muchas ocasiones una dificultad para relacionarse con los demás, debido a que como no expresan lo que dicen, o no expresan lo que piensan o lo que sienten de una manera sincera, o generalmente no lo expresan de manera directa, suele generarse algún tipo de pronto de frustración o algún tipo de inconveniente en sus relaciones sociales, ¿cierto? Debido a que no suelen expresar sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, sus deseos, lo cual ocasiona un tipo también de fragmentación en las relaciones interpersonales. Listo. Ahora quiero hablar de un tercer tipo de comunicación. Un minuto. Que es la comunicación asertiva. Un momento. Este tipo de comunicación suele diferir de los dos anteriores debido a que en esta un minuto que no sé qué le pasó a la pantalla. ¿Me confirman por favor si pueden ver la presentación? Juliana, se está viendo una presentación de una diapositiva de comunicación asertiva. Sí, bueno, perfecto. Muchas gracias por confirmar. Bueno, entonces, como les venía diciendo, hay un tercer tipo de comunicación que es la comunicación asertiva, ¿cierto? Las personas que tienden a comunicarse de manera asertiva o que tienen la capacidad de expresar pensamientos o deseos de manera respetuosa, considerando el punto de vista de los demás. Las personas asertivas expresan sus ideas sin temor ni agresividad y trata de comprender las ideas de los demás. Una característica de las personas, muchas gracias. Una característica de las personas asertivas o que tienen la capacidad de comunicarse de manera asertiva es que pueden plantear sus ideas y pueden plantear sus deseos de manera respetuosa sin necesidad de herir a la otra persona, ¿cierto? O también tienen la capacidad de expresar un desacuerdo de manera respetuosa, honesta, pero sin herir los sentimientos de la otra persona y siendo siempre muy empáticos. Bueno, como les venía diciendo, entonces algunas características de la comunicación asertiva es que, bueno, las personas tratan de mostrar siempre sus deseos de una manera respetuosa, sin buscar herir a la otra persona, a las demás personas. Evitan los reproches personales, los ataques o de pronto recurrir a información hiriente que desacredite a la otra persona. No suelen dar sus ideas o sus pensamientos o de pronto sus puntos de vista en forma de ataque, sino que suelen expresar siempre sus sentimientos en primera persona. También, como les venía diciendo, se comunican entonces de manera respetuosa y escogen las palabras más adecuadas para transmitir un mensaje. ¿Cierto? En ocasiones no suelen decir de pronto lo primero que se les viene a la cabeza en un momento emocional, sino que generalmente tienden a escoger las mejores palabras para comunicar un mensaje de una manera clara, directa, pero que busque respetar siempre el punto de vista del otro. Bueno, también buscar, como les decía, manifestar la opinión propia sin menospreciar a alguien y se enfrentan a situaciones de maneras más constructivas, debido a que de maneras más constructivas, debido a que tienen una facilidad para adaptarse más fácil a las diferentes situaciones que pueden aparecer durante la vida cotidiana. Bueno, ahora, ¿cómo podemos desarrollar una mejor asertividad? Las personas generalmente para desarrollar una mayor asertividad
Bueno, uno de ellos es evaluar la forma en que se comunica. De pronto es importante identificar los estilos de comunicación y pensar en cuáles son sus dificultades o fortalezas. Por ejemplo, en este espacio quiero preguntarles, de estos tipos de comunicación, ¿alguno quiere indicarme con cuál se identifica más? ¿O cuál cree que su estilo de comunicación es recurrente? No, ninguno. Que yo diga de pronto yo me comunico de forma más agresiva o soy más pasiva para comunicarme o también me comunico de una manera más asertiva, también es una opción. No, listo, bueno. Entonces, en este punto, para que tú comunicarlo más asertivamente, una forma es evaluar la forma en que te comunicas, ¿cierto? Identificar mi estilo de comunicación, cómo puedo mejorarlo o cómo puedo hacerlo más asertivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de una comunicación agresiva, ¿cómo puedo regularme emocionalmente para evitar atacar a la otra persona? O cómo puedo de pronto pensar antes de hablar en un momento eufórico, o si de pronto estoy en un momento, no sé, de ira intensa, puedo implementar otra estrategia para de pronto no comunicar una información de la que me pueda arrepentir en el futuro, ¿cierto? O herir a una persona de la que me pueda arrepentir. Y bueno, en el caso de una persona, por ejemplo, con comunicación pasiva, ¿cómo puedo comunicar mis ideas de forma bueno, con más confianza, siempre buscando que mi punto de vista también se pueda tener en cuenta, pero respetando siempre al otro, ¿cierto? Sin tener de pronto un temor o el miedo a ser juzgada. Bueno, y respecto a la comunicación asertiva, se dice que esta es la comunicación ideal o la que más se acerca a que las relaciones se puedan establecer lazos más cercanos y se puedan solucionar problemas más fácilmente. Bueno, otra manera de desarrollar la comunicación asertiva es la escucha activa. Es importante mostrar que estamos prestando atención a la otra persona que quiere transmitirnos una información, ¿cierto? Teniendo siempre empatía y tratando de comprender su punto de vista, sin de pronto recurrir a juzgar o de pronto a malinterpretar, sino tratar de escuchar a la otra persona cuando nos quiere comunicar un mensaje o cuando nos quiere contar alguna situación de su vida cotidiana. Bueno, en este punto hay algunas recomendaciones para la escucha lo más positiva posible, lo más asertiva posible. El primer punto es mostrar tranquilidad mientras la otra persona está hablando, prestando atención, como ya lo había mencionado, de manera activa y evitando interrupciones. Otra forma es no ocupar los silencios, es decir, cuando una persona puede quedarse callada durante un momento, cuando nos está hablando, no ocupar de pronto o no lanzarse a hablar de una o rápidamente a la otra persona, sino esperar un momento a que la persona organice sus ideas para que nos siga comentando la situación o nos siga transmitiendo una información. Bueno, tampoco, bueno, otra forma es no realizar preguntas que no sean de utilidad o no tengan relación con la conversación, ¿cierto? Porque, bueno, si estamos hablando de un tema, las preguntas generalmente deben ir relacionadas o directos a ese tema y no a un tema que no tenga nada que ver, porque entonces eso generaría la sensación de que no estamos escuchando a la otra persona o no le estamos prestando atención. Bueno, otra forma es evitar juicios o críticas hacia la persona que nos habla, ¿cierto? Una parte de escuchar es... Sandra, ¿no me escuchas? ¿Alguien más tiene problemas para escuchar o es solo Sandra? Se escucha bien. Listo, gracias. Sandra, entonces revisa tu conexión. Reviso. Revisa tu conexión.
Listo. Entonces, como les venía diciendo, bueno, también se trata de evitar los juicios o las críticas hacia la persona que nos habla, evitando juzgarla en todo momento, ya que eso no generaría confianza hacia la persona que nos transmite el mensaje. También es importante mostrar interés en lo que nos está transmitiendo y confiar en su capacidad de resolución. De pronto, si viene un amigo o un familiar a contarnos un problema, lo apropiado sería escuchar, aplicar como estas técnicas, escuchar y mostrarse interesado por lo que nos quiere transmitir. Porque, bueno, no sé si de pronto a alguno le pasará que sería muy incómodo ir a contarle de pronto un problema a un amigo o un familiar y que esta persona de pronto no nos preste atención, ¿cierto? De pronto esté, no sé, con el celular o esté mirando para otra parte o le preguntemos qué piensa de la situación y no sepa qué decir porque no nos está prestando atención. Entonces, de pronto pueden revisar su conexión, que puede ser de pronto un problema interno. Bueno, igual me comentan si se puede solucionar. Bueno, entonces, como les venía diciendo, puede ser un poco incómodo para la persona que nos está transmitiendo una información o para un amigo o para un familiar que nos está contando alguna situación difícil para él y que no le estemos prestando atención. Bueno, otra forma de desarrollar la asertividad es decir lo que se piensa de manera clara y directa, siempre teniendo empatía hacia la otra persona, ¿cierto? Hay una diferencia entre la sinceridad, eh, digamos, tajante y la sinceridad empática, ¿cierto? La sinceridad en todo momento es importante, pero también es importante la forma en cómo podemos comunicar una situación de forma sincera. No es lo mismo decirle a una persona de manera directa, sin de pronto tener en cuenta sus sentimientos, alguna situación que nos disguste, porque eso generaría malestar en la persona, a de pronto tener en cuenta los sentimientos de la otra persona y ponernos en el lugar de esa persona y transmitir un mensaje de una manera directa pero empática y que podamos ser sinceros sin herir a la otra persona. Entonces, en este aspecto es muy importante poder controlar las propias emociones cuando no se esté de acuerdo con una situación. Para esto, bueno, en un momento podemos respirar profundo y practicar en la mente lo que se va a decir y cómo se va a decir antes de decirlo, para mirar si es apropiado o si definitivamente podemos herir a la otra persona con nuestro comentario. Bueno, otro punto para desarrollar la asertividad es hablar siempre en primera persona para expresar los sentimientos o los pensamientos propios. Eso evita de pronto recargar la responsabilidad o la culpa sobre la otra persona y deja claro que es una postura personal. O sea, no es lo mismo decir, yo he sentido que últimamente nos estamos alejando, a decir como, es que usted ya no me quiere, ¿cierto? Es un ejemplo muy eh, tosco, pero puede poner un poco en ejemplo lo que hace la diferencia de transmitir un mensaje, ¿cierto? Entonces siempre se busca cómo expresar los sentimientos desde mi perspectiva y sin cargarle la responsabilidad a la otra persona, ¿cierto? Para que se pueda comprender también un poco como ese punto de vista. Otra forma de comunicarse, de mejorar la comunicación asertiva, es comunicarse sin realizar juicios de valor, como ya lo hemos mencionado. No se juzga a la persona que le transmite un mensaje, ya que esto puede provocar un deterioro de la relación y una comunicación poco asertiva. También es importante argumentar su punto de vista sin intentar imponer o exigir. Puede exponer las razones de por qué puedes o no estar de acuerdo con una situación sin buscar imponer tus ideas sobre los demás, ¿cierto? Porque así como podemos comunicarnos de muchas maneras, también tenemos muchas maneras de ver el mundo, ¿cierto? Entonces es probable que la forma en como yo lo vea, la otra persona puede que no lo ve y está en todo su derecho de tener sus pensamientos, sus ideales o su perspectiva sobre el mundo. Entonces se trata de comprender esos puntos de vista y es encontrar una mediación sin entrar en el conflicto de querer imponer mis ideas sobre los demás. Bueno, otro punto sumamente importante en la comunicación asertiva es ofrecer disculpas, ¿cierto? Es sumamente importante saber ofrecer disculpas cuando sea necesario, ¿cierto? Aceptar cuando de pronto nos hemos equivocado o cuando de pronto hemos herido a una persona sin querer
Y parte de la regulación emocional es aceptar cuando me equivoco y poder ofrecerle una disculpa a la persona que muchas veces puedo herir con alguna palabra o con algún comportamiento. Listo, ahora, ¿cuáles son los beneficios de la comunicación asertiva? Bueno, como ya les he mencionado antes, la comunicación asertiva es como ese ideal de comunicación que se espera generalmente, ¿cierto? Porque facilita mucho las relaciones con los demás. Les compartí de nuevo la asistencia para que por favor la diligencia en las personas que no lo hayan hecho. Muchas gracias. Listo. Ahora, volviendo al tema, mejora la autoconfianza y la autoestima, ya que al comunicarme mejor y expresar mejor mis ideas, puedo tener más confianza en mí misma y en las maneras en cómo puedo expresar mis sentimientos, mis pensamientos y mis ideas. También me sirve para identificar mis propias emociones, ¿cierto? Que me hace, digamos, tener una u otra emoción en momentos muy determinados y actuar de acuerdo a eso de una manera asertiva. También cuando respetamos al otro nos ganamos el respeto de los demás, lo que fortalece las relaciones interpersonales. También mejoramos nuestras habilidades comunicativas, ya que al buscar mejores maneras de comunicarnos podemos encontrar formas de comunicar información más fácil, más clara y de forma más sencilla. También nos ayuda mucho a la toma de decisiones, ya que en el proceso de elaboración de una mejor comunicación es muy importante tomar una decisión en pro de nosotros y también de los demás. Y finalmente, como les venía mencionando, construimos relaciones sociales y laborales basadas en la sinceridad, pero en la sinceridad empática. Bueno, ahora vamos a hablar de un punto muy importante, que es la comunicación asertiva en el trabajo, que puede variar a la forma en cómo nos comunicamos cotidianamente, ¿cierto? No es lo mismo como yo me comunico con un amigo o con un familiar, a cómo yo me comunico con personas de pronto del entorno laboral, ¿cierto? Entonces, la comunicación en el trabajo es fundamental para el intercambio de ideas, inquietudes y aportar soluciones a diferentes problemáticas que puedan surgir en las funciones laborales. Generalmente se tiende a trabajar en grupo en el aspecto laboral, entonces es importante no solo conformar como esas buenas relaciones, sino también una buena comunicación con el equipo de trabajo para que las labores se puedan desempeñar de manera más fácil y se puedan llevar a cabo las actividades de manera más satisfactoria y se genere también un buen ambiente laboral. Bueno, en el ambiente laboral se tienden a dar dos tipos de comunicaciones, ¿cierto? Una es la formal, que es la que se establece generalmente con las personas de alto rango o de alto mando, que son finalmente los directivos, los jefes, y que suele darse de una manera más formal, de una manera más, sí, más formal, no suele darse como entre ese aspecto de confianza o cercanía que se puede tender a tener con los amigos. Y también está la comunicación informal, que este tipo de comunicación es la que se da de manera más cotidiana y cercana y generalmente se da entre los compañeros de oficina o entre otras personas del área, ¿cierto? No suelen tener como protocolarios y tampoco se dan formalismos muy grandes en este tipo de comunicación. Y bueno, ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué es importante comunicarme asertivamente en el trabajo? Bueno, la comunicación asertiva en el lugar de trabajo crea espacios donde las personas sienten mayor confianza para comunicarse, enfrentar problemas y resolver conflictos laborales de forma más constructiva. Como lo vine mencionando anteriormente, poder comunicarse asertivamente en el trabajo crea grupos de trabajo mucho más estables y que pueden resolver problemas de manera más fácil y también genera un buen ambiente laboral. ¿Alguien hasta acá tiene alguna duda o algo que quiera aportar? No, todo claro por ahora. Listo.
Bueno, otro beneficio de la comunicación asertiva en el trabajo es que permite llegar a acuerdos donde todas las partes se vean beneficiadas, mejorando los aspectos organizacionales. Muchas gracias, Liliana, por confirmar. Mejorando los aspectos organizacionales, pudiendo tener una mayor facilidad para mediar o una flexibilidad para poder llegar como a esas negociaciones que generalmente se pueden dar en el entorno laboral. Bueno, otro aspecto es que a través de la comunicación asertiva se promueve una cultura de respeto, empatía y honestidad, impactando de manera positiva las relaciones, el clima laboral, como lo mencioné anteriormente, y así como la motivación y el compromiso. Porque si yo me comunico mejor con mis compañeros, con los directivos, con mis jefes, tengo una mayor motivación para continuar con mi trabajo y para seguir haciendo mis actividades y también ayudando al equipo de trabajo. Bueno, otra forma, otro beneficio es mantener una comunicación asertiva en el trabajo, es mejorar las relaciones interpersonales, como ya lo venía mencionando, disminuyendo el riesgo de aparición de estrés y aumenta la confianza en el trabajo. Entonces, a medida que podemos mejorar nuestra relación con los demás mediante la comunicación, porque la comunicación siempre va a mediar las diferentes relaciones que tengamos en nuestra vida. Sí, claro que sí, Catherine, dime. Catherine nos escribe, termino entonces con esta idea. Bueno, si mejoramos las relaciones, existe una tendencia a que se disminuya los niveles de estrés. Entonces, si yo hablo a mi compañera de una buena manera, ella me responde mal, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, en estos casos, lo que se puede hacer es tratar de mediar con la compañera, ¿cierto? Siempre tratando, como ya lo mencioné antes, de hablar en primera persona. Por ejemplo, yo siento que de pronto estás un poco tosca para hablar o yo siento que o me sentí mal por la forma en cómo me hablaste. Si quieres hablamos de lo que te ocurre. Es como tratar siempre de buscar una manera de mediar la situación desde mi punto personal, ¿cierto? En caso de que no, existen diferentes formas de mediar con otras personas y ella no me responde, pero nunca te responde, me mira feo. Otra forma es de pronto, en ocasiones las personas pueden pasar por un mal momento, ¿cierto? Hay momentos en la vida en los que una persona puede pasar por una situación difícil y puede no querer comunicarse con nadie, porque también puede pasar. Entonces, en esos momentos lo ideal sería como darle el espacio a la otra persona y hasta que pueda de pronto resolver su situación. Leider no me escucha, los demás me escuchan bien. Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, entonces hasta que la persona pueda resolver su situación y de pronto se pueda hablar más fácilmente. En este caso, de pronto cuando es tan difícil la comunicación con diferentes personas, parte de una comunicación asertiva también es saber los momentos en los que puedo hablar con una persona, ¿cierto? Si una persona no se presta a hablar conmigo y yo sé que es probable que se preste para de pronto inconvenientes o discusiones, suelo de pronto dejar como ese espacio también a la persona para que pueda resolver sus dificultades, para luego ya poder recuperar de nuevo la conversación y de pronto tener una comunicación más asertiva con esa persona. No sé si resolví tu duda, Catherine. Bueno, me cuentas. Si de pronto te quedó clara la duda o no. Bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces disminuye la aparición de estrés en el ambiente laboral, haciendo pues que el clima laboral se favorezca un poquito mejor. Norelis, ¿tienes una duda? Buenas tardes, no solo como para compartir. Yo pienso pues que también una buena comunicación no solamente es como en el trabajo, sino también en el entorno familiar, pues ya que uno también en el entorno familiar para manejar pues buenas relaciones, ¿no? Entonces yo pienso que eso es demasiado importante para la vida de uno y de la familia y en el trabajo. O sea, pienso que una buena comunicación en todas partes es lo mejor que uno puede tener, ¿no?
Ujú, sí. Muchas gracias, Narelis, por tu aporte. Sí, es verdad, la comunicación asertiva no es solamente importante en el trabajo, ¿cierto? La comunicación asertiva rodea todos los aspectos de nuestra vida o todas nuestras relaciones. Entonces, es importante la forma también como yo me comunico con mi familia, es importante cómo me comunico con mis amigos, es importante cómo me comunico con mi entorno. ¿Cierto? Que puede crear unas relaciones más sanas y construir relaciones desde, como lo venía mencionando, desde la sinceridad y desde un desarrollo personal y social mayor. Entonces, sí, como lo dice Norelis, es muy importante, además de tener una comunicación asertiva en el trabajo, también mantener una comunicación asertiva en las diferentes esferas de nuestra vida, porque suelen ser transversales. Entonces, en muchas ocasiones, cuando podemos tener de pronto un problema en casa por una mala comunicación, muchas veces no vamos a realizar nuestras labores en el trabajo de la misma manera porque estamos pensando en el problema que tenemos en la casa. Entonces es importante también aprender a comunicarse en los diferentes escenarios y considerar como esa diferencia un aspecto importante a comunicarme, ¿cierto? Entonces, como les venía diciendo, no es lo mismo de pronto yo comunicarme con un familiar o con un amigo a cómo me comunico en el trabajo. Entonces, es importante también hacer esa diferencia de lo que de pronto puedo o no puedo comunicar en un entorno o en otro. Bueno, por último, quería expresar que la comunicación asertiva en el trabajo también facilita la planificación y contribuye a un mejor trabajo en equipo, como ya lo venía mencionando anteriormente. Bueno, ahora pronto algunas estrategias para mejorar el trabajo, la comunicación asertiva en el trabajo. Es importante siempre demostrar interés genuino por las personas y por su bienestar. Es importante dirigirse a las personas por su nombre y manifestar interés en lo que desean transmitir. Como les mencioné, es importante siempre mostrarle a la otra persona que estamos interesados en Listo. Es importante mostrar interés genuino en los problemas, de pronto en las dificultades que está teniendo otra persona en el ambiente laboral y así de pronto poderle ayudar. También es importante tener claro las prioridades y objetivos en caso de presentarse una situación que ponga de pronto en riesgo sus valores o sus metas. Es importante saber cómo defender mi punto de vista de manera clara y respetuosa, ¿cierto? Siempre buscando la forma de ser lo menos agresivo posible o sin buscar imponer mis ideas sobre los demás, sino que plantear mi punto de vista desde mi perspectiva de una manera respetuosa para que los demás lo puedan entender. Como lo venía diciendo, escucha activamente en los tips de los que ya hemos hablado, escuchar sin juzgar, prestar atención a lo que la persona nos quiere transmitir, no ocupar los silencios cuando una persona de pronto se queda callada y quiere reorganizar sus ideas, esperar a que de pronto la persona las reorganice para que pueda volver a hablar o a contarnos o a transmitirnos la información. También es importante realizar preguntas que vayan de acuerdo con el tema, no de pronto preguntas que no estén para nada relacionadas. Bueno, también como lo venía mencionando, es importante ser directo y empático. Hago mucho énfasis en la empatía porque en las relaciones sociales es un factor muy importante en la que por medio del cual podemos comprender las emociones del otro, ponernos en su lugar y de acuerdo a eso podemos actuar o comunicar una información de una manera determinada que pronto sea consciente de las emociones o sentimientos de la otra persona. También es importante conocer y respetar los límites. Es importante también poner unos límites sanos en cuanto a sus responsabilidades, saber decir de pronto que no cuando hay una situación que no se sobrepase, pero sin faltarle respeto a los demás. Entonces, si a veces de pronto sentimos que hay situaciones, tareas o labores que pueden sobrepasarnos, es importante poder hablarlo de manera asertiva con las personas, ya sea con el superior, ya sea con los demás compañeros, sin caer como en voy a decirlo de una manera un poquito de pronto cruda, si de pronto caer en la parte del chisme, ¿cierto? Que generalmente eso suele generar muchas dificultades al momento de
de transmitir una información, porque la información se va tergiversando a medida que va pasando a las diferentes personas, entonces es importante también saber qué comunicamos y a quién lo comunicamos y de qué manera, para evitar, digamos, las dificultades o las discusiones. También es importante trabajar la inteligencia emocional, como ya lo venía mencionando anteriormente. Una parte de la comunicación asertiva es la regulación emocional, ¿cierto? Si podemos identificar nuestras propias emociones, como ya lo veníamos hablando anteriormente en la capacitación de autoconocimiento de emociones, es importante identificar lo que siento, las situaciones que me generan dicha emoción y las posibilidades que tengo para reaccionar a una situación de una manera asertiva o de una manera de pronto de regularme emocionalmente, sin buscar herir a la otra persona. Y en caso de pronto de tener un momento de ira, es mejor como darnos ese espacio para calmarnos y luego cuando nos calmemos ir y transmitir la información que recae un momento. Ir y transmitir una información de manera clara y directa sobre lo que percibimos o sentimos en una situación determinada sin buscar de pronto ofender a la otra persona. Me cuentan, por favor, si pueden, si Erika, si puedes diligenciar la asistencia, gracias. Te la volví a compartir. Bueno, otro aspecto importante de la comunicación asertiva en el trabajo, bueno, también en las diferentes esferas de nuestra vida, es el pedir retroalimentación, ¿cierto? Respecto a la forma en que se comunica y aceptar los aspectos a mejorar. ¿Cierto? Si en algún momento alguna persona es que siento que te estás comunicando de pronto muy agresiva o siento que no estás expresando tus verdaderos deseos, me gustaría que de pronto mejoraras la forma en que te comunicas o que me comunicaras la información de una manera menos agresiva. También es importante como escuchar esos puntos de vista, porque en muchas ocasiones puede ser que nosotros mismos no veamos la forma en cómo nos comunicamos. Entonces, también esa perspectiva que nos dan las otras personas nos ayuda como a visualizar cómo nos comunicamos realmente con las otras personas. Bueno, otro aspecto importante es preguntar si tiene dudas sobre un procedimiento o una actividad. Es completamente normal. De pronto tener algunas dudas respecto a una actividad, respecto a una labor. Es importante mejor preguntar en vez de suponer algo sobre una tarea. Entonces, parte de una comunicación asertiva también es saber preguntar cuando no sé algo o cuando tengo un conocimiento limitado sobre una situación. Listo. También es importante controlar el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Mire a los ojos a la persona que le habla, préstale atención. Aspectos como, por ejemplo, cruzar los brazos o voltearle la mirada, o voltearle el cuerpo, como en este sentido, de pronto suele dar la sensación de que la otra persona no puede estar interesada en lo que le estamos comunicando, lo que genera una discusión en las relaciones sociales. Bueno, también es importante aprovechar los espacios de capacitación que brinda el lugar de trabajo o, bueno, los diferentes espacios de capacitación que pueda tener en algún momento de su vida o esos espacios de aprendizaje que pueden ayudarles a obtener herramientas o a fortalecer aquellas cualidades que tengan tanto para la regulación emocional como para comunicarse de manera más asertiva. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Quieren aportar algo? No, hasta el momento todo está claro. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, para ir, entonces, terminando, vamos a hacer, voy a poner 3 ejercicios. Pues voy a hacerles unas preguntas y ustedes me contestan qué creen. Entonces, vamos a empezar con el primero. Ustedes me van a decir qué tipo de comunicación creen ustedes que se ve acá. Entonces dice, está bien, no discutiré sobre eso como tú digas. ¿Ustedes qué tipo de comunicación creen que es?
Está bien, no discutiré sobre eso, como tú digas. Para mí sería pasiva. Ujú. ¿Y por qué? Porque como, pues, o sea, no está como expresando sus emociones. Prefiere no entrar en el tema como para no profundizar muy a fondo en el tema. Ujú. Muchas gracias, Jenny. Sí, efectivamente, esta frase hace referencia a un tipo de comunicación pasiva, que es una persona que prefiere no entrar en polémica o no entrar en discusiones con otra persona, sino que le da la razón ya para evitar como dar su punto de vista o dar expresar sus emociones respecto al tema. Entonces, generalmente se suele evitar el problema dándole la razón a la otra persona. Así de pronto pensemos que no la tienen, lo que ocasiona que no defendamos nuestro punto de vista, sino que en muchas ocasiones podemos simplemente quedarnos callados y evitar cómo expresarnos abiertamente. Listo, ahora vamos con esta. Listo. Esta, un problema con los informes y todo es culpa tuya, y todo es tu culpa, perdón, no haces nada bien. ¿Ustedes qué tipo de comunicación creen que es esta? Es una comunicación agresiva porque no le está sabiendo decir las cosas. Pues si la persona está equivocada, uno llega desde su punto de vista y le hace saber las cosas de buena manera, pero no así, muy mala manera de expresarse. Exacto, muchas gracias, Leider. Sí, efectivamente, esta frase hace referencia a una comunicación agresiva que, como podemos ver, culpa de toda la otra persona y básicamente la pone en una posición por debajo, ¿cierto? Culpando a la otra persona en vez de buscar de pronto una solución al problema o plantearle la situación de una manera diferente, busca de manera agresiva culpar a la otra persona y hacerla sentir de pronto mal. Listo. Y por último, exacto, es agresiva. Muy bien, muchas gracias. Y por último, esta última frase, he sentido que en ocasiones tengo muchas tareas, es posible buscar ayuda para realizarlas. ¿Ustedes qué tipo de comunicación creen que es esta? Asertiva. ¿Por qué? Ella está compartiendo sus emociones y se está expresando en sus dificultades que tienen para así obtener como ayuda de sus demás compañeros. Ludi me comentó que es agresiva. ¿Por qué crees que es agresiva, Ludi? Ah, la anterior sí, sí, efectivamente sí, es agresiva. Esta efectivamente, como nos dijo Jenny, es asertiva, ya que informa desde su punto de vista, desde sí misma, un sentir y busca la forma de comunicar de pronto la necesidad de ayuda de una manera asertiva, sin buscar de pronto herir a la otra persona bueno, y también comunicando una necesidad. ¿Cierto? Que muchas veces en la comunicación pasiva no se ve y en la comunicación agresiva se puede ver de una manera más directa, incluso, como se menciona la misma palabra, más agresiva. ¿Cierto? Si esto dijera de pronto, es que me ponen muchas tareas, yo no puedo seguir trabajando así. Eso sería una comunicación agresiva, por ejemplo. O que directamente no diga nada y que simplemente acepte como esa sobrecarga que puede sentir sería una comunicación pasiva, pero entonces la capacidad de poder comunicar un sentimiento, déjenme por acá, yo pongo el lapicito, de poder comunicar un sentimiento,
de poder comunicar lo que yo siento, ¿cierto? Y una manera de darle una solución, ¿cierto? Entonces, he sentido que en ocasiones tengo muchas tareas, es posible buscar ayuda para realizarlas, entonces se expresa un sentir, pero también expresa una necesidad de una manera clara y respetuosa. Entonces, esa es como la diferencia como entre las comunicaciones. Veo que pudieron observarlas muy fácilmente, porque generalmente se ven así, ¿cierto? La manera en cómo nos expresamos puede marcar la diferencia entre mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestro desarrollo laboral o incluso social o familiar, a de pronto deteriorar un poco más las relaciones. Bueno, cuéntenme si tienen alguna duda. O algo que quieran compartir. Hola, Hola. hola, buenas tardes. Sí, yo quisiera compartir algo que me sucedió a mí el año pasado en la empresa. Yo estaba sola para una institución demasiado grande y resulta que todo me tocaba hacerlo a mí, todo. Ahí donde, pues actualmente donde estoy, pero una de las sedes más grandes. Y entonces yo a veces cansada, medio me sentaba y enseguida me daban a buscar que yo no hacía nada, que estaba mejor la escuela sin nosotros, los aseadores, que o sea, esos son casos de que pronto hubo una polémica o un problema, porque en un momento de mi estrés, que yo a veces me tomaba una bolsita de agua y enseguida, véala, ¿dónde está parado? Y yo siendo en mi conciencia que yo hacía mis cosas bien hechas y la mayor brevedad posible, todo el día. O sea, siente uno como el explotarse, exploté y tuve un problema con la rectora, con las coordinadoras, porque definitivamente era mucho trabajo para mí. Y se daban de cuenta, todos se daban de cuenta que era mucho trabajo para mí. Pero yo no me podía ni sentar, porque enseguida. Y entonces ya en un momento de que yo exploté, yo le dije una mala palabra, pues no mala palabra, yo sentí de decirle que dejara de ser tan fastidiosa porque ya se me iba donde yo estaba comiendo, que yo me demoraba mucho en comer, que eso uno comía en 5 minuticos, tenía uno que estar comiendo y ya en las labores nuevamente. Y yo me sentía como tan acosada. Y no sabían cómo decirle las cosas a uno ni nada. Había muchos regueros de agua. Me decían que que vea cómo está encharcado, tiene que ir a secar. Yo decía, pero si hay goteras, hay regueros, hay los sanitarios malos, los baños malos. O sea, ellos no reconocían la labor. Entiendo. En muchas ocasiones se puede dificultar un poco la comunicación, porque, bueno, debido a este estilo diferente de comunicaciones, se pueden presentar algunos inconvenientes o algunas discusiones entre las personas, ¿cierto? Es importante que de pronto ayudemos también a otras personas a practicar más la comunicación asertiva, que también expresemos desde nuestro sentir cuando de pronto sintamos que una persona no se comunica adecuadamente con nosotros o nos hace sentir mal, saber también expresarle eso, poder decirle como, es que yo siento que de pronto estás un poco agresiva o de pronto me sentí un poco mal por la forma en cómo me hablaste, ¿cómo podemos solucionarlo? Por decir un ejemplo, ¿cierto? Entonces también es muchas veces como esos errores de comunicaciones que pueden generar que nuestro entorno, no solo laboral, sino social y familiar, se vayan deteriorando y nos vayan ocasionando malestar, estrés y, bueno, otros sinfín de pronto de síntomas o malestar psicológico y emocional. Entonces, entiendo lo que dices, lamento mucho escuchar la situación. Sería bueno que también ayuden a poner en práctica como
la comunicación asertiva en sus entornos, con su familia, con sus amigos, con su entorno laboral también, para que las relaciones se fortalezcan y se creen grupos tan solo también de trabajo, también grupos familiares mucho más unidos y con mayor confianza. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra duda? Bueno, les agradezco mucho por estar acá el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este espacio, que hayan aprendido, y los invito a poner en práctica para su vida cotidiana la comunicación asertiva o la asertividad para mejorar nuestras relaciones interpersonales y también nuestro desarrollo personal como personas individuales. Y bueno, espero pues que hayan disfrutado de este espacio. Si tienen alguna duda, algún comentario. Las personas que no hayan diligenciado la asistencia, no olviden por favor diligenciarla. Es con mucho gusto, feliz tarde, muchas gracias por estar acá y los esperamos en una próxima ocasión. Feliz tarde.